En las vastas praderas del oeste americano de 1874, Zelio Hardwell, una exmaestra forzada a unirse a una caravana hacia el territorio de Colorado, se encuentra atrapada entre dos mundos, el matrimonio arreglado con un próspero comerciante de ganado, y el amor verdadero que florece inesperadamente con Thomas Blackwood, un explorador silencioso con cicatrices del pasado. Mientras la caravana enfrenta peligros mortales, y Celia debe elegir entre la seguridad y la pasión, descubrirá que el amor verdadero a veces requiere el sacrificio más grande de todos. Capítulo 1. El peso del destino. El polvo dorado del atardecer se alzaba como una cortina de seda sobre Independence, Missouri, mientras las últimas carretas se preparaban para el gran viaje hacia el oeste. El aire vibraba con una mezcla de esperanza y terror, sueños y desesperación. Era abril de 1874, Zelio, y América seguía siendo una tierra de promesas infinitas para quienes tuvieran el valor de buscarlas. Zelio Hardwell se encontraba al borde de esa promesa, sus manos temblorosas, ajustando una vez más el chai de lana que la protegía del viento fresco de la tarde. A los 26 años, poseía una belleza serena que hablaba de inteligencia y fortaleza interior, cabello castaño recogido en un moño elegante pero práctico, ojos color avellana que habían visto demasiado para su edad, y una postura que irradiaba dignidad, a pesar de las circunstancias que la habían llevado hasta aquí. Había sido maestra en Boston durante 8 años, una vida respetable pero solitaria que se desmoronó cuando la escuela cerró debido a la crisis económica. Sin familia que la respaldara y con pocas opciones, había aceptado la oferta de matrimonio de Ezra Morrison, un hombre al que había conocido solo a través de cartas. Morrison era propietario de un próspero rancho ganadero en Colorado Territory, un gigante de cabello gris de 52 años que prometía seguridad y respetabilidad. Señorita Hardwell, la voz profunda la sobresaltó. Se volvió para encontrarse con Ezra Morrison en persona por primera vez. Era incluso más imponente de lo que había imaginado, casi 2 metros de altura, hombros anchos como una puerta de granero, y una barba gris que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos azules eran bondadosos pero distantes, como los de un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Señor Morrison. Celia inclinó la cabeza con cortesía, sintiendo cómo su corazón se encogía. No era que él fuera cruel o desagradable, simplemente era un extraño, un hombre que la veía como una solución práctica a su necesidad de una esposa que manejara su hogar y le diera herederos. El capitán de la caravana dice que partiremos al amanecer. Morrison continuó, su voz áspera por años de gritar órdenes sobre el viento de las praderas. He dispuesto que viaje en mi carreta. Una vez que lleguemos a Denver, nos casaremos inmediatamente. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Celia asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba en protesta. Había venido demasiado lejos para retroceder ahora. Capítulo 2. El explorador silencioso. El amanecer llegó con el sonido de cascos y ruedas chirriantes, voces masculinas gritando órdenes y el lamento lastimero del ganado. La caravana de 10 carretas se extendía como una serpiente de lona y madera a lo largo del sendero polvoriento, cada una cargada con sueños y posesiones, dirigiéndose hacia el territorio inexplorado del oeste. Celia se sentó rígida en el asiento de la carreta de Morrison, sus manos entrelazadas en el regazo mientras observaba el paisaje cambiar gradualmente de las colinas verdes de Missouri a las vastas praderas que se extendían hasta el horizonte. Morrison cabalgaba al lado, supervisando su ganado con la eficiencia de un hombre que había hecho este viaje muchas veces antes. Fue en el segundo día cuando lo vio por primera vez. Thomas Blackwood cabalgaba en la vanguardia de la caravana, un explorador contratado para guiarlos a través de territorio peligroso. Era el opuesto exacto de Morrison, delgado pero fuerte, con cabello negro como el carbón que le rozaba los hombros y ojos grises que parecían ver todo sin revelar nada. Una cicatriz delgada le atravesaba la mejilla izquierda, y llevaba sus armas con la familiaridad de alguien que había dependido de ellas para sobrevivir. Había algo en su silencio que intrigaba a Celia. Mientras otros hombres llenaban el aire con historias y fanfarronadas,
Thomas hablaba solo cuando era necesario, sus palabras medidas y precisas. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez a través del fuego del campamento, Celia sintió algo que no había experimentado en años, una conexión inmediata e inexplicable. «Ese es Blackwood», murmuró Sarah Chen, la esposa del herrero que viajaba en la carreta vecina. «Dicen que perdió a su familia en una incursión india hace 5 años. No ha sido el mismo desde entonces». Celia sintió una punzada de simpatía. Ella también conocía la pérdida, aunque la suya fuera diferente, la pérdida de la libertad, de la elección de la posibilidad de amar verdaderamente. Seisía capítulo 3. Momentos robados. Los días se convirtieron en semanas, mientras la caravana avanzaba lentamente a través de Kansas. El paisaje se volvía más árido y dramático con cada milla. Las vastas praderas ondulantes salpicadas ocasionalmente por afloramientos rocosos que se alzaban como centinelas antiguos. El cielo parecía infinito, una cúpula azul que se extendía de horizonte a horizonte, roto solo por nubes que proyectaban sombras móviles sobre la hierba dorada. Morrison se mostraba atento pero distante, tratando a Celia con la cortesía formal que se le daría a una invitada respetada. Hablaba principalmente de su rancho, de sus planes para expandir su ganado, de la casa que había construido con sus propias manos. Era una buena vida la que le ofrecía, Celia lo sabía. Seguridad, respetabilidad, comodidad, todo lo que una mujer soltera podría desear. Entonces, ¿por qué su corazón anhelaba algo más? La respuesta llegó una noche cuando no podía dormir. Los ronquidos suaves de Morrison llenaban la carreta, y Celia se deslizó silenciosamente hacia afuera, buscando aire fresco y un momento de soledad. La pradera nocturna era un mundo diferente, plateada por la luna llena, llena de sonidos misteriosos y vida invisible. «No puede dormir». La voz la sobresaltó. Thomas emergió de las sombras cerca de donde los caballos estaban atados, su rifle cargado casualmente en el brazo. Había estado haciendo guardia, como todas las noches. «Las noches son muy diferentes aquí», susurró Celia, muy consciente de que no debería estar hablando con él a solas. En Boston, siempre había sonidos de la ciudad. Aquí, el silencio es intenso. Thomas se acercó unos pasos, y Celia pudo ver sus ojos grises en la luz de la luna. «No es silencio», dijo suavemente, «hay que saber escuchar». Se quedaron inmóviles, y gradualmente Celia comenzó a escuchar lo que él quería decir, el susurro del viento en la hierba, el llamado distante de un búho, el murmullo suave del ganado durmiendo. Era una sinfonía sutil pero rica. «¿Por qué eligió esta vida?», preguntó Celia impulsivamente. Thomas fue silencioso por tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló, su voz apenas audible sobre el viento. «A veces la vida no te da elección, solo te queda decidir cómo seguir adelante». Había dolor en sus palabras, una herida profunda que aún no había sanado. Celia sintió un impulso abrumador de consolarlo, de tocar su brazo, de ofrecer las palabras de consuelo que podría haber dado a uno de sus estudiantes. Pero se contuvo, muy consciente de la impropiedad de la situación. «Debería volver», murmuró finalmente. «Sí», acordó Thomas, pero ninguno de los dos se movió. Era el primer momento robado de muchos que vendrían. Capítulo 4. El peligro revela la verdad. El ataque llegó al amanecer del 30º día, cuando la caravana acampaba cerca del río Arkansas. Celia despertó con el sonido de gritos y disparos, el terror inmediato de saber que algo terrible estaba sucediendo. «¡Indios!», gritó alguien, y el campamento explotó en caos. Morrison apareció al lado de la carreta, su rostro grave pero controlado. «Quédese adentro», ordenó, verificando su rifle. «Pase lo que pase, no salga». Pero mientras los hombres formaban un perímetro defensivo, Celia vio que algunos de los atacantes habían rodeado el campamento. Una flecha silbó peligrosamente cerca de donde Sarah Chen intentaba proteger a sus hijos pequeños. Sin pensar, Celia saltó de la carreta y corrió hacia la familia Chen, ayudando a empujar a los niños debajo de su carreta. Una bala zumbó cerca de su oreja, y el mundo se ralentizó en ese momento de terror puro.
Fue entonces cuando vio a Thomas. Se movía con una gracia letal, su rifle disparando con precisión mortal mientras se abría camino hacia ella. Sus ojos grises estaban fijos en los de ella con una intensidad que la atravesó como un rayo. En ese momento de peligro mortal, Celia se dio cuenta de una verdad que había estado negando. Estaba profundamente e irrevocablemente enamorada de este hombre silencioso y herido. Thomas llegó hasta ella justo cuando un guerrero emergió de detrás de una carreta volcada, su tomahawk alzado. El disparo de Thomas fue instantáneo y certero, pero no antes de que el arma del atacante rozara el hombro de Celia, desgarrando su vestido y dejando una línea de sangre en su piel. Está herida. La voz de Thomas era áspera de miedo, y algo más profundo. No gravemente, susurró Celia, pero no fue la herida física lo que la hizo temblar. Fue la forma en que Thomas la miraba, como si fuera lo más precioso en el mundo. El ataque terminó tan repentinamente como había comenzado, los atacantes retirándose hacia las colinas rocosas. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre Celia y Thomas en esos momentos de peligro mortal. Capítulo 5. Confesiones bajo las estrellas. Esa noche, mientras el campamento se recuperaba del ataque, Celia no pudo quedarse en la carreta. La cercanía de Morrison, sus ronquidos seguros y satisfechos, la hacían sentir como si estuviera sofocándose. Se deslizó hacia afuera una vez más, buscando aire fresco y claridad mental. Thomas estaba esperándola, como si hubiera sabido que vendría. No debería estar aquí, dijo él, pero no se alejó cuando ella se acercó. No debería, acordó Celia, pero aquí estoy. Se quedaron de pie en la hierba plateada por la luna, la distancia entre ellos cargada de tensión no expresada. Finalmente, Thomas habló, su voz ronca con emoción contenida. Tuve una esposa una vez, se llamaba Mary, y una hija pequeña, Elizabeth. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Los comanches atacaron nuestro asentamiento mientras yo estaba cazando. Cuando regresé, su voz se quebró. Celia sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Thomas, me he dicho a mí mismo durante 5 años que nunca podría amar a otra mujer, que sería una traición a su memoria. Se volvió hacia ella, sus ojos grises brillando con lágrimas no derramadas. Pero entonces apareciste tú, y todo lo que creía saber sobre mí mismo se desmoronó. No puedes decir estas cosas, susurró Celia, aunque su corazón cantaba con las palabras. Voy a casarme con Morrison. ¿Lo amas? La pregunta simple la golpeó como un golpe físico. Morrison era bueno, honorable, confiable. Podía respetarlo, incluso llegar a tenerle cariño. Pero amor era lo que sentía en este momento, de pie bajo las estrellas infinitas, con un hombre que había visto las profundidades más oscuras de la pérdida, y aún tenía valor para abrir su corazón nuevamente. No, admitió finalmente, la palabra apenas un suspiro en el viento nocturno. Thomas dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo, oler el aroma a cuero y humo de fogata que siempre llevaba consigo. Sus manos se alzaron para enmarcar su rostro, sus pulgares trazando suavemente sus mejillas. Celia, murmuró su nombre como una oración. Cuando la besó, fue con una ternura que contrastaba con su dureza exterior, un beso que hablaba de amor y pérdida, de esperanza y desesperación. Celia se derritió contra él, todos sus principios y planes cuidadosos desmoronándose ante la abrumadora verdad de lo que sentía. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Celia. Thomas cerró los ojos, la lucha visible en cada línea de su rostro. No lo sé, admitió. Pero no puedo dejar que te cases con él. No cuando sé que me amas tanto como yo te amo a ti. Sequia. Capítulo 6. La decisión más difícil. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Celia cumplía con sus deberes como la prometida de Morrison, manteniendo las apariencias mientras su corazón se desgarraba cada vez que veía a Thomas. Él era igualmente cuidadoso, nunca permitiendo que sus sentimientos fueran visibles para los demás, pero ella podía sentir su mirada sobre ella como una caricia física. Morrison, para su crédito, parecía genuinamente preocupado por su bienestar después del ataque. Le trajo flores silvestres,
que había recogido durante una parada para descansar. Habló con ella sobre los libros que había notado en su equipaje, incluso intentó hacerla reír con historias de sus primeros días como ganadero. Era un buen hombre, y eso hacía que todo fuera infinitamente más difícil. Señorita Hardwell, dijo una tarde mientras caminaban junto al río donde habían parado para hacer aguada, me he dado cuenta de que parece melancólica últimamente. ¿Hay algo que la preocupa? Celia se detuvo, sus manos apretando el chai alrededor de sus hombros. Aquí estaba su oportunidad de ser honesta, de terminar este compromiso antes de que fuera demasiado tarde. Pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podría explicar que había encontrado el amor con otro hombre? ¿Cómo podría romper el corazón de este hombre bueno y decente? Es solo, todo esto es muy diferente de la vida que conocía, dijo finalmente. Lo cual era cierto, aunque no toda la verdad. Morrison asintió comprensivamente. Por supuesto, debe ser muy difícil para una dama educada como usted adaptarse a esta vida ruda. Pero le prometo, una vez que lleguemos a mi rancho, haremos todo lo posible para que se sienta cómoda. Contrataré sirvientas, le construiré una biblioteca si lo desea. Quiero que sea feliz, Celia. La gentileza en su voz la hizo sentir como la mujer más despreciable del mundo. Esa noche, Thomas vino a ella una última vez. Vámonos, dijo sin preámbulos. Esta noche, puedo conseguir caballos, suministros, podemos llegar a California, empezar de nuevo. Celia cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión como una piedra en su pecho. ¿Y Morrison? Simplemente lo abandonamos después de todo lo que ha hecho por mí, después de traerme hasta aquí. Él sobrevivirá, dijo Thomas con dureza. Pero nosotros no sobreviviremos sin el otro. Lo sabes tan bien como yo. Era cierto, ya podía sentir cómo su alma se marchitaba ante la perspectiva de una vida sin amor verdadero. Pero también sabía lo que le costaría a Morrison, no solo la pérdida de una esposa, sino la humillación pública, la traición de confianza. Dame una noche para pensar, susurró finalmente. Thomas la estudió por un largo momento, luego asintió. Una noche, acordó. Pero mañana necesito una respuesta. No puedo soportar esto mucho más tiempo. 6. Capítulo 7. El sacrificio del amor. Celia no durmió esa noche. Se quedó despierta escuchando la respiración constante de Morrison, mirando las estrellas a través de la abertura de la carreta, luchando con la decisión más difícil de su vida. Amaba a Thomas con cada fibra de su ser. La idea de pasar su vida con él, de despertar cada mañana en sus brazos, de construir algo hermoso juntos en las tierras salvajes, la llenaba de un anhelo tan intenso que dolía físicamente. Pero también sabía lo que el amor verdadero realmente significaba. No era solo tomar lo que uno quería, sino a veces sacrificar la propia felicidad por el bien de alguien más. Morrison había arriesgado su dinero, su tiempo, su reputación para traerla al oeste. Había sido nada más que honorable y gentil con ella. No merecía ser traicionado, especialmente no cuando todo el campamento se enteraría de su humillación. Cuando llegó el amanecer, Celia había tomado su decisión. Encontró a Thomas verificando las arneses de los caballos, sus movimientos tensos con expectativa. Cuando la vio acercarse, se enderezó, y ella vio la esperanza brillar en sus ojos grises. No puedo ir contigo, dijo simplemente. La esperanza se desvaneció como una vela apagada. Celia, no es que no te ame, continuó rápidamente, las lágrimas ya derramándose por sus mejillas. Te amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Pero no puedo destruir a un hombre bueno por mi propia felicidad. Thomas dio un paso hacia ella, luego se detuvo, sus manos cayendo a sus costados. Entonces esto es adiós, confirmó ella, aunque las palabras la desgarraron por dentro. Se miraron por un largo momento, memorizando cada detalle del rostro del otro. Luego Thomas asintió una vez, bruscamente, y se alejó sin otra palabra. Celia se quedó allí mucho después de que él se hubiera ido, las lágrimas secándose en sus mejillas bajo el sol de la mañana, sintiendo como si hubiera dejado la mitad de su alma en el polvo de Colorado. A capítulo 8. Nuevos comienzos. La boda fue una ceremonia simple en Denver.
oficiada por un juez de paz en su oficina polvorientas con 2 testigos desconocidos. Celia llevaba su mejor vestido azul marino, el que había reservado para ocasiones especiales en Boston, y Morrison había comprado un ramo de flores silvestres de una vendedora local. Él fue gentil durante la ceremonia, y aún más gentil esa noche en la habitación del hotel donde pasaron su noche de bodas. No hizo exigencias, no presionó cuando vio la tristeza en sus ojos. En cambio, se sentó en la silla junto a la ventana, y habló suavemente de su vida, de sus esperanzas para el futuro, de lo agradecido que estaba de tenerla como esposa. Sé que esto no es lo que soñaste, dijo finalmente. Una mujer como tú merece una boda hermosa, un gran vestido, una iglesia llena de familia y amigos. Algún día, si quieres, podemos hacer una ceremonia apropiada. Celia asintió, incapaz de hablar pasado el nudo en su garganta. Morrison era incluso más bueno de lo que había esperado, lo que hacía que su traición emocional se sintiera aún más cruel. El rancho de Morrison estaba a 2 días de viaje de Denver, asentado en un valle verde rodeado de montañas que se alzaban como gigantes hacia el cielo. Era más hermoso de lo que Celia había imaginado. Una casa de troncos sólida con un amplio porche, establos bien construidos, y cientos de cabezas de ganado pastando en praderas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Es hermoso, dijo sinceramente mientras se acercaban. Morrison sonrió, el primer gesto de verdadera felicidad que había visto de él. Lo construí todo con mis propias manos, dijo con orgullo. Ahora es tuyo también. Seika. Capítulo 9. El eco del corazón. Los meses pasaron lentamente. Celia se estableció en la rutina de la vida del rancho, cocinar para Morrison y sus vaqueros, mantener la casa, ayudar durante la época de marcado del ganado. Era trabajo duro pero satisfactorio, y Morrison se aseguró de que tuviera tiempo para leer y escribir cartas a sus antiguos colegas en Boston. Él nunca la presionó por intimidad física más allá de un beso casto en la mejilla por las mañanas y las noches. Parecía contenido de simplemente tenerla allí, de tener conversación inteligente durante las cenas, de mostrarle su orgullo y gozo cuando veía lo bien que manejaba las responsabilidades del rancho. Pero por las noches, cuando Morrison dormía a su lado en la gran cama que había construido para ellos, Celia yacía despierta recordando el tacto de las manos de Thomas, el sonido de su voz susurrando su nombre, la forma en que sus ojos grises se habían encendido cuando la besó bajo las estrellas. El dolor era una herida constante, un vacío en su pecho que nunca parecía sanar. En octubre, las noticias llegaron con un comerciante viajero, Thomas Blackwood, había sido encontrado muerto cerca del río Platte, aparentemente atacado por lobos mientras exploraba solo. Había sido enterrado en una tumba solitaria en las praderas que tanto amaba. Celia se excusó de la mesa esa noche, y corrió al pequeño jardín detrás de la casa, donde vomitó hasta que no quedó nada en su estómago, luego lloró hasta que no quedaron lágrimas. Morrison la encontró allí horas después, acurrucada contra la cerca del jardín, temblando de frío y dolor. ¿Lo conocías?, preguntó, gentilmente, y algo en su voz le dijo que había adivinado más de lo que ella había esperado. Sí, susurró ella. Lo conocía. Morrison se sentó a su lado en la hierba fría, sin tocarla pero ofreciendo su presencia como consuelo. Era un buen hombre, dijo finalmente. Me salvó la vida una vez, durante una tormenta en las montañas. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, valía la pena escuchar. Celia asintió, las lágrimas comenzando de nuevo. Morrison no hizo más preguntas, y ella se lo agradeció más de lo que podría expresar. Seicha capítulo 10. El regalo inesperado. La primavera trajo cambios inesperados. Celia descubrió que estaba embarazada, una revelación que la llenó de alegría y terror en igual medida. Morrison estaba eufórico, más feliz de lo que había estado en todos los meses de su matrimonio. Un hijo, murmuró esa noche, sus grandes manos reposando gentilmente sobre el vientre a un plano de Celia. O una hija. No me importa cuál, siempre que esté sano. Mientras los meses pasaban y el bebé crecía dentro de ella, Celia comenzó a sentir algo que no había esperado, una especie de paz.
El dolor por la pérdida de Thomas nunca desaparecería completamente, pero estaba aprendiendo a vivir con él, a encontrar alegría en otras cosas. Morrison resultó ser un marido aún más atento durante su embarazo, contratando a una mujer del pueblo para ayudar con las tareas más pesadas, llevándole flores silvestres cada pocos días, leyéndole en voz alta por las noches, cuando se sentía demasiado cansada para sostener un libro. ¿Eres feliz?, le preguntó una noche, y Celia se sorprendió al darse cuenta de que podía responder honestamente. Sí, dijo, no de la manera que una vez imaginé que sería feliz, pero sí, eres un buen hombre, Ezra Morrison, mejor de lo que merezco. Él sonrió, y en esa sonrisa vio un amor profundo y paciente que había estado esperando que ella estuviera lista para recibirlo. Epílogo. El círculo del amor. Mary Elizabeth Morrison nació en un día claro de septiembre, con los ojos grises de su madre y los pulmones poderosos de su padre. Celia la sostuvo por primera vez y sintió que su corazón se expandía de maneras que no sabía que eran posibles. Morrison lloró cuando vio a su hija, lágrimas de alegría corriendo por su cara curtida por la intemperie. Es perfecta, murmuró, tocando gentilmente la pequeña mano de la bebé con uno de sus dedos enormes. Absolutamente perfecta. Mientras Celia amamantaba a Mary esa primera noche, con Morrison durmiendo en una silla al lado de la cama porque no quería perderse ni un momento con su nueva familia, pensó en Thomas. Se preguntó qué habría pensado de esta pequeña vida perfecta, si habría encontrado algún consuelo en saber que el amor que habían compartido brevemente había llevado indirectamente a este momento de alegría pura. Los años pasaron, Mary creció hasta convertirse en una niña curiosa e inteligente con la educación de su madre y la fuerza práctica de su padre. Morrison se convirtió en un líder respetado en la comunidad en crecimiento, y Celia encontró su lugar como maestra de los niños locales en la escuela que ayudó a establecer en el pueblo cercano. En las noches tranquilas, cuando Mary dormía entre ellos en la gran cama y Morrison roncaba suavemente, Celia a veces miraba las estrellas a través de la ventana y pensaba en el amor. Había aprendido que venía en muchas formas. El amor salvaje y apasionado que había compartido con Thomas, que ardía brillante y rápido como una estrella fugaz, y el amor constante y duradero que había crecido lentamente con Morrison, sólido como las montañas que rodeaban su valle. Ambos eran reales, ambos eran preciosos, y en su propio camino, ambos habían hecho de ella la mujer que estaba destinada a ser. Una noche, cuando Mary tenía 5 años y preguntaba interminablemente sobre todo lo que veía, la niña señaló las estrellas y preguntó, «Mamá, ¿las personas que mueren se convierten en estrellas?» Celia miró hacia el cielo nocturno, encontrando automáticamente la constelación que siempre buscaba, las estrellas que parecían más brillantes que las demás. Algunas sí, mi amor, dijo suavemente, las mejores personas se convierten en las estrellas más brillantes, para que nunca tengamos que estar sin su luz. Mary asintió solemnemente, aceptando esto como una verdad simple, como solo pueden hacerlo los niños. Esa noche, después de que Morrison y Mary estuvieran dormidos, Celia salió al porche y miró las estrellas como había hecho tantas noches antes. El dolor por Thomas se había suavizado con los años hasta convertirse en algo más parecido a la nostalgia dulce, una sensación agridulce de gratitud por haber conocido un amor tan puro incluso brevemente. Gracias, susurró al cielo nocturno, y aunque no estaba segura de si se dirigía a Thomas, a Dios, o al universo mismo, sintió como si hubiera sido escuchada. El viento nocturno susurró a través de la hierba, llevando el aroma de las flores silvestres, y la promesa de otro día hermoso por venir. En la distancia, el ganado se movía suavemente, y en algún lugar un búho llamó a su pareja. Celia sonrió y volvió adentro, donde su familia la esperaba. Había aprendido que el amor verdadero no siempre toma la forma que esperamos, pero siempre encuentra una manera de iluminar incluso las noches más oscuras. Y en ese conocimiento, había encontrado no solo supervivencia, sino una felicidad profunda y duradera que ni siquiera había sabido buscar.
En las vastas praderas del oeste americano, bajo un cielo infinito lleno de estrellas, el amor había triunfado después de todo, no de la manera que había imaginado originalmente, pero de una forma más profunda y duradera de lo que jamás había soñado. Porque el verdadero amor, había aprendido Celia, no se trataba solo de pasión y romance, aunque esas cosas fueran hermosas cuando llegaban. Se trataba de sacrificio y compromiso, de encontrar formas de crear belleza incluso en medio de la pérdida, de construir algo duradero que pudiera resistir las tormentas de la vida. Se trataba de comprender que un corazón podía sostener múltiples verdades a la vez, que podía llorar por un amor perdido mientras se abría a un amor diferente pero igualmente real, que la capacidad de amar no se agotaba dándola, sino que crecía y se expandía, como las praderas infinitas que ahora llamaba hogar. Y mientras las estrellas brillaban sobre el valle silencioso, Celia Morrison se durmió con una sonrisa en los labios, rodeada por la familia que había construido con paciencia y gracia, sabiendo que había vivido una historia digna de ser contada, una historia de amor en todas sus formas complejas y hermosas, una historia del corazón humano en toda su capacidad infinita para sanar, crecer y encontrar la luz incluso en los lugares más inesperados. A-Case. El amor verdadero no siempre llega como esperamos, pero siempre encuentra una manera de transformarnos en las personas que estábamos destinados a ser. R. A-Case. Fint.